En este vídeo explicaré la apariencia general y las características fundamentales del software CAD específico eléctrico SeeElectrical. Una vez instalado el software SeeElectrical en tu PC, verás que tienes un icono de acceso directo con el nombre SeeElec. Bien, tras pulsar dos veces en SeeElec se abrirá el programa. En primer lugar, vamos a hablar de la versión. Ayuda acerca que nos muestra la información correspondiente a la versión del programa que estamos utilizando. En este caso es la versión 3.82. Se trata de la última versión educacional que existe en este momento. Si visitamos la web del fabricante, en productos SeeElectrical podremos comprobar que la versión actual es la versión 7R2. Ahora bien, esta no es una versión de uso gratuito educacional. Si pulsamos en descargas, podremos descargar dos documentos, uno donde se describen las nuevas funcionalidades de software y otro donde podremos descargar el manual de inicio, un manual básico que nos permitirá arrancar en el uso de este software de dibujo. Para solicitar una versión educacional, podéis contactar con el fabricante a través de este número de teléfono. La nueva versión del SeeElectrical la versión 7R2 cuenta con una apariencia mucho más actualizada. Fijémonos, muy parecida a la de Microsoft Office 2013 y unas funcionalidades y permisos de instalación en nuevos sistemas operativos como son Windows 8. De cualquier modo, la versión 3.82, que es la que voy a desarrollar en estos tutoriales, es más que suficiente para conseguir los objetivos pedagógicos que se pretenden en el módulo de automatismos industriales. Bien, una vez descrita esta versión educacional que permite prácticamente todas las funcionalidades del software, vamos a ver la apariencia general. En esta pantalla podemos ver en color gris el área de trabajo. Es donde dibujaremos los esquemas eléctricos. En la parte superior encontramos una barra de iconos de acceso directo, donde podremos imprimir, guardar y hacer otras opciones que al crear un nuevo proyecto nos aparecerán. En la parte izquierda de tu pantalla podrás ver dos barras de navegación, por un lado proyecto y por otro lado símbolos. Bien, en primer lugar, y para explicar de una forma más clara y concisa la apariencia y las características fundamentales del SeeElectrical, vamos a abrir un proyecto de prueba. Si le damos a abrir, nos aparecerá una ventana emergente con un proyecto de ejemplo. Este proyecto de ejemplo, si no has hecho nada en el momento de la instalación del SeeElectrical, es decir, si no has cambiado las características de instalación, se habrá instalado en la carpeta Projects SeeElectrical de archivos de programa. Vamos a abrir este programa, lo seleccionamos, proyecto ejemplo, abrir. Y lo primero que vamos a ver es los datos generales del proyecto. En este proyecto ejemplo, los datos generales son los que nos aparecen por parte del fabricante. No vamos a tocar nada, pues es simplemente un ejemplo. Desde esta ventana podremos editar cualquier valor, cualquier dato del instalador, en nuestro caso del alumno o del profesor, y crear páginas nuevas. Vamos a cerrar esto y ahora mismo estamos visualizando la barra de navegación de proyecto. Dentro de esta barra de navegación de proyecto podemos ver esquemas de circuito, que en el caso de este ejemplo tenemos dos esquemas, maniobra 1
si pulsamos dos veces, vemos el esquema de maniobra 1 en el área de trabajo, que ahora deja de estar en gris y aparece en blanco, y esquema maniobra 2. Son dos esquemas de ejemplo, potencia y maniobra. También tenemos la posibilidad de instalaciones domésticas. En este caso, este ejemplo no tiene ningún dibujo de instalación doméstica. Podemos realizar dibujos también de layout de armario. ¿Qué es un layout? Un layout de armario es la apariencia física real del cuadro. En este caso tenemos el layout del armario correspondiente al proyecto ejemplo. Fijémonos, aquí tenemos el bornero, los contactores y las protecciones, dos magnetotérmicos y un guardamotor, así como el mecanizado de la puerta externa del cuadro, con sus 4 pulsadores, una lámpara y un seccionador. Tenemos la opción automática de crear listas de documentos, listas de componentes, listas de hilos, tabla de conexiones. Se trata de informes que nos creará automáticamente el programa al ir dibujando nuestro esquema y editando los componentes. Por ejemplo, ahora mismo lo que se muestra en pantalla es la tabla de conexiones de todos los componentes, es decir, los bornes que hemos dibujado en nuestro plano. También tendremos una lista de bornero. En este caso, el proyecto ejemplo tiene 2 borneros, el X1 y el X2. Pues bien, aquí tenemos la información referente al bornero X1 y aquí el del bornero X2. Podemos obtener lista de componentes, fijémonos, con su simbología y la descripción que nosotros le hemos indicado a la hora de dibujar el plano. Bien, esto es fundamentalmente lo que podemos encontrar en la barra de navegación de proyecto. En la barra de navegación de símbolos podremos visualizar todos los símbolos que incluye por defecto el programa SI Electrical. Estos símbolos se agrupan en carpetas. De todas las carpetas que aquí podemos visualizar, la que más utilizaremos en automatismos industriales es la primera, aquella con nombre EN-61346-ES. Si abrimos esta carpeta pulsando sobre el botón más, podremos ver que dentro de ella hay otras subcarpetas, agrupadas a su vez por tipos de elementos. Encontramos actuadores, fijémonos, tipos de actuadores que son pulsadores, pulsadores de leva, pulsadores interruptores, interruptores o pulsadores de reloj, contactos, selectores. Al pulsar sobre cualquier elemento nos muestra su símbolo en la ventana inferior. Por ejemplo, vamos a buscar un contacto normalmente abierto de relé. Pues buscaremos contactos, relé, fijémonos, tenemos NC normalmente cerrado, NO normalmente abierto, pulsamos sobre NO normalmente abierto y aquí seleccionaremos todos los que tenemos por defecto en el programa. Tenemos 2 contactos normalmente abiertos, un estándar de potencia unifilar, uno estándar unifilar y fijémonos, aquí tendríamos el unipolar normalmente abierto, el que nosotros utilizaremos como un contacto auxiliar de un contactor. También tenemos contactos térmicos, contactos temporizados a la conexión a la desconexión, finales de carrera, etc. Podemos encontrar también símbolos de PLCs, estándar, motores, lámparas, interruptores automáticos, tetrapolares, unipolares. Bien, esto es cuestión de trabajarlo un poco y al final es fácil saber dónde están ubicados los símbolos que más vamos a utilizar. Otra carpeta que también es muy interesante es la de grupos. En grupos podemos encontrar esquemas ya predefinidos. Por ejemplo, en Drive y D tendremos esquemas
estrella triángulo de diferentes funcionalidades. Es decir, este, por ejemplo, tiene el dispositivo de protección un guardamotor, el motor 2 ID tiene el relé térmico, el 3 tiene el relé térmico pero colocado en otro sitio. Es decir, son esquemas ya de por sí dibujados. Tenemos esquemas estrella triángulo, tenemos arranques estándar de motores, el esquema potencia de un arranque directo, arranque de Alander, motor de 2 velocidades, motores de bobina invertida, es decir, para inversión de giro, etcétera, etcétera. Esto es bastante interesante a la hora de dibujar un esquema de potencia, pues ya lo tendremos dibujado en cuanto a todos sus componentes y no los tendremos que incluir uno a uno. Bien, también tenemos símbolos de instalaciones domésticas, cajas de acometidas, bases de corriente, elementos de seguridad, pulsadores. Incluso también tenemos una carpeta destinada a simbología neumática, como son bombas neumáticas. Fijémonos, aquí podemos ver la simbología, un compresor, motores neumáticos, filtros, depósitos, un acumulador, etcétera, etcétera. También tenemos simbología específica para esquemas unifilares. Por ejemplo, fusibles, fijémonos, todos son unifilares, elementos externos, electroválvulas, etcétera, etcétera. Bien, de cualquier modo, la carpeta que más utilizaremos en automatismos industriales será la primera. Bien, con este vídeo el objetivo que pretendía era mostraros esta apariencia general. Vamos a volver a la ventana de navegación de proyecto, vamos a pulsar sobre uno de los esquemas de circuito y fijémonos este esquema de circuito cómo está configurado por defecto. Fijémonos, vamos a hacer un zoom en las referencias cruzadas. El contactor K1 tiene estos contactos asociados y en este caso se representan así. Tenemos un contacto 1,2 en la página 1, columna 3, un contacto 3,4 en la página 1, columna 3 y, por ejemplo, tenemos un contacto cerrado 21,22 en la página 1, columna 7. Pero esto se puede personalizar. ¿Cómo personalizaremos esto? Si pulsamos en esquemas de circuito, botón derecho, propiedades, nos aparece una ventana emergente donde podremos configurar opciones específicas de configuración, como son opciones generales, elegir un cajetín diferente, opciones de referencias, opciones de bobina. Por ejemplo, aquí, si en lugar de usar el espejo de contactos deshabilitamos esta opción, aceptamos, fijémonos que la apariencia en cuanto a las referencias cruzadas han cambiado totalmente. Esto, con esta nueva apariencia, nos indica que existen contactos de potencia en la página 1, columna 3, un contacto abierto en la página 1, columna 6 y contactos cerrados en la página 1, columna 7. Es otra forma de representarlo. Vamos a volver al estado inicial, propiedades, bobina, usar espejos y fijémonos que nos vuelve a aparecer. Es decir, podemos personalizar nuestro esquema según nuestras prioridades y preferencias de dibujo. Vamos a volver a hacer un zoom externo y fijémonos que al abrir un proyecto se nos ha creado una serie de iconos de acceso directo que inicialmente no teníamos. En estos accesos directos podremos hacer zoom, podremos incrementar el tamaño de la rejilla. Las rejillas son estos puntitos que podemos ver en la pantalla de esquema. Podemos dibujar conexiones, editar componentes, porque el software SI Eléctrica, además de los símbolos que tenemos por defecto, también nos permite
crear nuevos símbolos y crearnos una carpeta para tenerlos guardados, como por ejemplo el símbolo de un PLC concreto o el de un cuadro que nosotros necesitamos y que vamos a utilizar con frecuencia. Bien, de momento esto es todo. No voy a guardar y en posteriores vídeos os explicaré cómo realizar un esquema.